Prepárate, porque hoy vamos a ver una de las historias más extraordinarias de la Biblia en este video. La vida de un hombre elegido por Dios desde el vientre, un hombre con una fuerza sobrenatural dada por Dios, pero que, como nosotros, también afrontó las debilidades humanas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es cargar con el peso de una vocación tan grande y, al mismo tiempo, luchar con tus propias pasiones? Esta es la historia de Sansón. Pero ojo, esta no es solo la historia de un hombre fuerte. Es la historia de cómo Dios, en su infinita misericordia, puede transformar las debilidades en victorias e incluso utilizar los momentos de mayor caída para cumplir su promesa. Quédate hasta el final, porque en este video hay un mensaje poderoso esperándote. Entendamos juntos cómo la vida de Sansón habla directamente a nuestro corazón. 1. En una tierra dominada por el miedo, un pueblo que ya no sabía lo que era la libertad. Los filisteos eran opresores implacables e Israel, como tantas veces en la historia, pidió ayuda a gritos. Fue en este escenario oscuro que el cielo se abrió para entregar un mensaje divino. No para un guerrero, no para un rey, sino para una mujer sencilla y humilde, cuyo nombre ni siquiera estaba registrado en las Escrituras. El ángel del Señor se apareció a esta mujer, trayendo una noticia que cambiaría el curso de la historia: concebirás y darás a luz un hijo. Ah, hermanos, qué palabras tan extraordinarias. Y no era un hijo cualquiera. Este niño sería consagrado a Dios desde el vientre, nazareo, separado para una santa misión. Sería el instrumento de Dios para comenzar a liberar a Israel. Ahora imagina el impacto de estas palabras en el corazón de esta mujer que vivía bajo el peso de la esterilidad, considerada una vergüenza para las mujeres de aquella época. Pero el ángel no se limitó a anunciar el milagro. Trajo instrucciones claras y solemnes: la madre debe guardarse de todo lo inmundo. Ni vino ni comida contaminada. El cuidado de ese niño comenzó incluso antes de que naciera, porque su vida no le pertenecía a ella, sino al Señor. Cada detalle de su existencia estaría marcado por la santidad, porque grande era el propósito para el cual había sido elegido. Ahora, en este momento, cierra los ojos e imagina el brillo en los ojos de esa mujer mientras le contaba a su marido lo que acababa de suceder. Ella dijo así: vino a mí un hombre de Dios, y su rostro era como el de un ángel. Una luz que brillaba en su rostro. La voz de esta mujer tembló, pero no de miedo, sino de la gloria de haber recibido una visita celestial. Menohue, su marido, escuchó atentamente y su corazón también se llenó de reverencia. Sabían que algo grandioso estaba por suceder. Pero Menohue, siendo un hombre de fe, no se contentó con solo escuchar. Buscó al Señor en oración, clamando: ah, Señor, oro para que el hombre de Dios que enviaste venga a nosotros otra vez y nos enseñe qué debemos hacer con el niño que va a nacer. Hermanos, qué momento tan poderoso. Un padre ya se preocupaba por cómo obedecer a Dios en cada detalle. Y entonces, Dios escuchó su oración. El mismo ángel regresó, trayendo aún más detalles sobre el propósito de aquel niño, que se llamaría Sansón. Y así se hizo la promesa. Un libertador estaba llegando, pero ¿estaban esos padres preparados para soportar el peso de criar a alguien elegido por Dios? Y más, ¿cómo sería el comienzo de la vida de alguien que llevaría en sus manos el destino de un pueblo? Así nació y creció Sansón. La promesa hecha por Dios no falló, y el niño se convirtió en un joven de fuerza incomparable. Pero no era una fuerza ordinaria, el resultado de músculos bien entrenados o batallas constantes. No. La fuerza de Sansón fue un regalo del cielo, una señal de la presencia viva del Espíritu Santo sobre él. Era una fuerza que venía directamente de Dios, una fuerza que hacía temblar a los valientes y llenaba de miedo incluso a los enemigos más atrevidos. Una vez, mientras caminaba entre los viñedos de Timna,
Sansón fue sorprendido por un rugido feroz. Un león apareció ante él, con ojos llameantes y dientes afilados, listo para atacar. Cualquier hombre normal habría corrido, habría gritado pidiendo ayuda, pero Sansón no corrió. El Espíritu del Señor se apoderó de él y con sus propias manos desgarró a aquel león como quien rasga un trozo de tela. Un joven solo enfrentándose a la bestia con una fuerza sobrehumana. Pero lo más impresionante, Sansón no le contó a nadie sobre la hazaña, ni siquiera a sus padres. Y los hechos de Sansón no terminaron ahí. Cuando los filisteos intentaron oprimir al pueblo de Dios, fueron como una tormenta que apareció de la nada, desarmando a sus enemigos con una facilidad que parecía imposible. ¿Recuerdas la vez que encontró la mandíbula de un burro? Lo que sería solo una herramienta inútil en manos de un hombre común se ha convertido en un arma poderosa. Con el Sansón derrotó a 1000 hombres. Sí, 1000 filisteos cayeron ante un solo hombre, porque Dios estaba con él. Esta es una parte curiosa de la vida de Sansón. Él, con todas sus fuerzas, también se dejaba llevar por sus pasiones humanas. Y, a menudo, fue en estas pasiones donde surgieron las mayores provocaciones de su vida. Como cuando él, motivado por venganza, ató antorchas a las colas de 300 zorros y prendió fuego a las cosechas de los filisteos. Esas llamas fueron como un presagio del fuego que se encendería en su historia. Sansón no era solo un héroe, también era un hombre complejo, alguien que llevaba una misión divina mientras enfrentaba las luchas de su carne. Sin embargo, Sansón sabía que su fuerza tenía un secreto, el pacto nazareo, simbolizado por su cabello que nunca había sido cortado. Pero, ¿entendió el peso de este pacto? ¿Entendió que su fuerza no era la suya, sino la de Dios? Con cada victoria, con cada demostración de poder, Sansón parecía encaminarse hacia un destino que ni siquiera él mismo había imaginado. Y así, la fuerza de Sansón continuó confundiendo a sus enemigos e inspirando al pueblo de Israel. Pero, ¿qué pasaría si el secreto de esta fuerza cayera en manos equivocadas? ¿Hasta dónde podría llegar Sansón y qué estaría dispuesto a arriesgar? Sansón, el hombre de fuerza incomparable, no solo era conocido por sus actos heroicos contra los filisteos, sino también por su vulnerabilidad a las pasiones del corazón. Sansón, un gigante ante 1000 soldados, pero tan frágil ante el brillo de una mirada femenina. Desde muy joven demostró un intenso deseo por aquello que le seducía, aunque a menudo le llevara por caminos peligrosos. La Biblia nos cuenta que, en una ocasión, Sansón se enamoró de una mujer filistea en Timná. Imagínese, él, el juez de Israel, elegido para liberar al pueblo, decidiendo unirse a quienes oprimieron a su nación. Sus padres incluso intentaron convencerlo de lo contrario, diciéndole, ¿por qué no eliges a una mujer en lugar de a tu propia gente? Pero Sansón, obstinado, respondió, ella agrada a mis ojos. No sabía que este camino lo llevaría a enfrentamientos que marcarían su vida para siempre. Esta no fue la única vez que Sansón se dejó llevar por sus pasiones. En otra ocasión, fue visto en Gaza, ciudad de los filisteos, visitando a una prostituta. Sí, incluso el hombre más fuerte puede dejarse dominar por sus debilidades. Los filisteos, al enterarse de su presencia, rodearon la ciudad para capturarlo al amanecer. Pero Sansón, en plena noche, se levantó, fue a las puertas de la ciudad y, con la fuerza del Señor, la sacó de la tierra. Los llevó sobre sus hombros hasta la cima de una colina. ¡Qué escena tan impresionante! Pero al mismo tiempo, fue una advertencia silenciosa sobre los peligros de jugar con el pecado. Y luego vino el nombre que todos conocen, Dilla. Una mujer que no solo era hermosa sino astuta, utilizada por los líderes filisteos para descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. La Biblia nos muestra que Sansón, impulsado por su pasión,
comenzó a ceder a sus encantos, sin darse cuenta de que sus elecciones lo acercaban cada vez más al abismo. Dalila, con dulces palabras, insistió. «Dime, Sansón, ¿cuál es el secreto de tu fuerza? ¿Cómo podrías estar sometido?» Sansón, en lugar de alejarse del peligro, siguió jugando con el enemigo. 3 veces dio respuestas falsas, engañando a Dalila. Pero cada vez se acercaba más a la verdad. Y así, Dilaile, persistente y manipuladora, utilizó su astucia para debilitar el corazón del hombre más fuerte de la tierra. ¿Pero qué haría Sansón? ¿Hasta dónde permitiría que lo llevaran sus pasiones? ¿Y qué pasaría si finalmente se revelara el secreto de la fuerza que Dios le dio? Prepárate, porque lo que viene a continuación es impresionante. Lo que ocurrió no es solo un informe de derrota, sino un grito de advertencia para todos nosotros. Sansón, el hombre elegido por Dios, el hombre que había derrotado a los leones, a 1000 filisteos e incluso destruido las puertas de ciudades enteras, se enfrentaba ahora a la batalla más grande de su vida, la batalla contra sí mismo. Con el corazón puesto en esta pasión, se acercó a la caída, y sus fuerzas no fueron suficientes para mantenerse en pie. Dalila, con una mirada que se acercaba cada vez más a la de una serpiente disfrazada, seguía presionando a Sansón. Ella no se rindió. «Dime, Sansón, ¿cuál es el secreto de tu fuerza?» Y Sansón, el hombre de Dios, en su ceguera emocional, cedió. Reveló que su fuerza estaba en su cabello, en la consagración que había hecho a Dios desde su nacimiento. ¿Cómo puede un hombre que ha experimentado el poder de Dios ser tan débil ante una seducción tan traicionera? Dalila, que ahora conocía el secreto de Sansón, no tuvo piedad. Lo hizo dormir en su regazo, y mientras él yacía allí, con la confianza de un hombre que pensaba que nada podría vencerlo, Dalila le cortó el pelo. Sí, destruyó el pacto que tenía con Dios, y en ese momento, las fuerzas de Sansón se acabaron. Despertó sin saber lo que había sucedido, y Dalila, con una sonrisa fría, dijo: «Los filisteos están sobre ti, Sansón». Y él, confiado como siempre, se levantó, pero ya no le acompañaban las fuerzas. Esto nos enseña: Sansón, el héroe invencible, estaba siendo capturado por los filisteos. Lo ataron y lo llevaron a Gaza, donde, como en un simple acto de circo, lo humillaron delante de todos. Le perforaron los ojos, le borraron la visión y le obligaron a moler grano en el molino, como a un esclavo. Como gigante caído, fue tratado como el hombre más débil de la tierra. La fuerza que Dios le había dado no podía compararse con la fuerza del pecado y la desobediencia. Y allí, sin visión, sin fuerza, Sansón empezó a pagar el precio de sus decisiones. Sin embargo, incluso en la oscuridad más profunda, hay un hilo de luz que nunca se apaga. Incluso en medio de la vergüenza y la desesperación, el Señor nunca olvida a sus hijos. En Gaza, mientras Sansón estaba encarcelado y humillado, el cabello de Sansón empezó a crecer de nuevo. ¿Sabía lo que eso significaba? Entendió que, incluso después de la caída, Dios todavía estaba ofreciendo una oportunidad para un nuevo comienzo. Lo que vino después sería el mayor punto de inflexión de su vida. ¿Qué haría Dios con un hombre como Sansón que, después de todo, todavía tenía algo que ofrecer? La historia aún no había terminado y el Señor estaba a punto de mostrar algo que ninguno de nosotros jamás podría imaginar. Prepárate para lo que está por venir. Es en el fondo, cuando todo parece perdido, donde Dios nos encuentra a menudo. Después de meses de humillación, sin visión, sin fuerzas, Sansón estaba allí, más débil que nunca, haciendo girar el molino como un esclavo. Pero el Señor no se había rendido con él. Incluso cuando los filisteos lo juzgaron como un hombre acabado, sin más fuerzas para luchar, algo dentro de Sansón comenzó a cambiar.
Su cabello, símbolo de su consagración a Dios, volvía a crecer. ¿Sabía que Dios estaba preparando algo grande para él? Los filisteos, a su vez, pensaban que la victoria estaba asegurada. Organizaron una gran fiesta en su templo, celebrando el fin de Sansón. Allí estaban los príncipes y gobernantes de los filisteos, todos reunidos, riéndose y burlándose del hombre que una vez había sido invencible. La multitud se regocijó, pensando que ahora nada podría interferir con su soberanía. No sabían que estaban a punto de presenciar el mayor cambio de la historia, un cambio que solo Dios podía orquestar. En medio de la fiesta, trajeron a Sansón para entretener a la multitud. Como era ciego, lo guiaron hasta las columnas centrales del templo. Sin saber exactamente dónde estaba, le pidió al niño que lo conducía: «Déjame tocar las columnas, para poder sostenerme». Sansón, ahora débil y humillado, se encontró frente a la misma estructura que años atrás lo hacía sentir invencible. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así? Ante nuestra debilidad, ante nuestro pecado, pero aún con una última esperanza de que Dios pueda volver a darnos fuerzas. Y fue entonces que, con las manos apoyadas en las columnas, Sansón pronunció una oración desesperada, pero llena de fe. «Señor Dios, acuérdate de mí, te lo ruego, y fortaléceme solo por esta vez, oh Dios, para que de un solo golpe pueda vengar mis 2 ojos sobre los filisteos». Lo que Sansón no sabía era que, en ese momento, su oración estaba tocando el corazón de Dios. El hombre que era arrogante, que cedió a su pasión, ahora se encontró totalmente dependiente del Señor. Sabía que, solo, no podía hacer nada. Pero también sabía que, con Dios, todavía tenía una oportunidad. ¿Qué pasó cuando aquel hombre, sin fuerzas, sin visión, dio su último aliento en una oración tan sencilla, pero tan llena de fe? ¿Qué haría Dios con la fe que brotó de lo más profundo de tu corazón? Bueno, el poder de Dios se derramó sobre él de una manera que nadie jamás hubiera imaginado. Una fuerza sobrenatural, como un tsunami de poder, se apoderó de Sansón. Y el templo de los filisteos, que alguna vez fue escenario de burlas, ahora se convertiría en el escenario de una victoria divina que lo cambiaría todo. ¿Qué pasó cuando Sansón, con toda su fe y valentía, se puso de pie ante Dios? Esta historia no trata solo de venganza, sino de la manifestación del poder de Dios en la vida de aquel que se arrepiente. Lo que vendría después sería algo incomparable. Prepárate, porque la verdadera fuerza estaba a punto de revelarse. Hemos llegado al momento culminante de la historia de Sansón, un momento donde lo imposible se hace realidad. Allí estaba, con las manos firmemente apoyadas en los pilares del templo filisteo, y una última súplica de fuerza en los labios. «Señor Dios, acuérdate de mí, te lo ruego, y fortaléceme solo por esta vez, oh Dios». Y entonces sucedió algo glorioso. El poder de Dios, que antes había sido utilizado para victorias y conquistas, descendió sobre Sansón de forma sobrenatural. Ya no era el hombre débil y cautivo, sino el instrumento elegido para la gran destrucción de los enemigos del Señor. La fuerza que sobrevino a Sansón no fue fuerza humana, sino fuerza divina. Las columnas del templo empezaron a temblar. La tierra, que parecía estable e inquebrantable, tembló ante el poder de Dios. Con un empujón, Sansón hizo que las columnas del templo cedieran. Y todo el templo se derrumbó, arrastrando consigo a todos los filisteos que allí estaban celebrando el fin del hombre de Dios. ¡Qué espectáculo de poder! ¡Qué demostración de que cuando Dios actúa, ninguna fuerza humana puede detenerlo! La victoria no llegó por la fuerza de Sansón, sino por la gracia de Dios, quien usó su debilidad para mostrar su poder inconmensurable. Y cuando el templo cayó, no solo sucumbieron los enemigos de Dios, sino también Sansón. Él, que había sido levantado para liberar a Israel,
se sacrificó para cumplir el propósito de Dios en su vida. Cuando cayó el templo, él estaba en medio de sus enemigos, pero también en el centro del plan divino. Murió con los filisteos, no sin antes cumplir su misión. Sabía que su fin estaba cerca, pero también sabía que, en ese momento, su vida tenía un propósito eterno. Su muerte no fue en vano. Sansón murió, pero Israel era libre. Y así, la historia de Sansón nos enseña una poderosa lección, que incluso en nuestros momentos de debilidad, cuando todo parece perdido, Dios puede levantarnos para cumplir su propósito. Incluso cuando caemos en pecado, cuando nos alejamos del Señor, Él no nos abandona. Él puede restaurarnos y usarnos de maneras inimaginables, como usó a Sansón. La victoria final no es nuestra, sino de Dios, que transforma nuestros fracasos en testimonios de su gloria. Y cuando el Señor nos llama, no mira nuestras debilidades, sino su propósito divino en nuestras vidas. Por lo tanto, queridos hermanos, la historia de Sansón no es solo la historia de un hombre fuerte, sino la historia de un Dios fuerte que, en su misericordia, usó incluso a los peores de nosotros para realizar sus mayores obras. Si te sientes débil, derrotado, sin fuerzas para continuar, recuerda a Sansón. Su última oración fue contestada y, mediante su sacrificio, el pueblo de Dios fue liberado. La verdadera fortaleza llega cuando reconocemos que nuestra debilidad es la mayor oportunidad que tiene Dios para mostrar su poder. Y que, al final, es Él quien nos da la verdadera victoria. Dejemos que la historia de Sansón sea un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, Dios nunca se da por vencido con nosotros. Él puede usar nuestras debilidades para hacer su obra perfecta. Que nosotros, como Sansón, nos entreguemos completamente a Él, para que, incluso en nuestra muerte, su gloria se revele en nuestras vidas. Dios bendiga la vida de todos nosotros. Amén.